Gente, vamos a reaccionar. El granjero psicópata que alimentaba a su cerdo con con la carne de sus víctimas. Robert Picton. Dentro vídeo. Empezamos fuertes, os voy a poner una situación macabra minuto cero. Imaginaos que tenéis un carnicero de confianza. Un carnicero al que conocéis de toda la vida, no tan solo a él, sino también a sus padres, a sus abuelos, y todos han sido carniceros y ninguno ha dado ningún problema. Imaginaos que le compráis asiduamente a ese carnicero, que os saluda con cariño cada vez que os ve. Prácticamente el carnicero toda la vida de tu barrio, ese mismo. El brother de todo el mundo, ese. Que de hecho lo conocéis desde pequeños. Un día ese carnicero desaparece, pasan las semanas y de repente las autoridades lanzan un comunicado oficial. Alerta, el carnicero X, al que conocíais de toda la vida, está en la cárcel. Eso lo sabe todo el barrio. Cuando pasan esas cosas, todo el mundo lo sabe. Se corre la voz rapidísimo. Y es muy posible que la carne que ha vendido en los últimos años contenga restos humanos. O sea, mierda, gente. Mierda. Ustedes se imaginan. Ustedes se imaginan eso. ¿Te imaginas que el carnicero de tu barrio, el brother de toda la vida, te esté dando a ti y tú no lo sepas, carne de humano, de persona? Y tú te la estuvieras comiendo como feliz, contento de la vida. Qué buena está esta carne. Yo no sé qué haría, de verdad. esa carne de cerdo que habéis consumido continuamente, que os gustaba, que os sabía divinamente, es posible que sea la carne mezclada con animal, pero la carne de un ser humano que ha sido brutalmente asesinado, troceado y vendido como comida. Comenzamos con esta historia absolutamente real, comenzamos fuertes aquí en el Rincón de Giorgio, y la historia que vais a escuchar a continuación os va a helar, porque una vez más dictamina que nunca sabes quién va a poder ser un auténtico psicópata. Quizás ese tendero que te caía también un día ¡fum!, te va a atacar. Pero antes tengo que decir dos cositas. Una que me da la pena más grande de mi vida: es el primer vídeo que hago en el Rincón de Giorgio desde que mi padre falleció. Esto es lo que lo estés menos de muy ganas. El Rincón de Giorgio, como ser una vasca que está otro está entendiendo el medicina del mundo. Repito, 10 peleadores con esta narración. Picton. Vídeo hoy, el caso desgarrador de Robert Picton. Mi trabajo es fácil porque uso ClickUp. Así es como hago un seguimiento de todas mis tareas. Empiezo en una pequeña ciudad al lado de Vancouver, Port Coquitlam, espero haberlo pronunciado bien. Es el segundo hijo de Leonard y Louise Picton. Tiene un hermano mayor y una hermana menor. Familia rural de granjeros, concretamente dedicados a la cría y sacrificio de cerdos para el consumo humano. Y como os he comentado en la introducción de este vídeo, ya veréis que esto tiene una importancia vital en toda esta macabra historia. El padre de Robert, digamos que no era una persona a la que le gustara mucho trabajar. Bueno, de hecho, a casi nadie le gusta trabajar, pero hay gente que aún así... A mí tampoco me gusta trabajar, ¿qué quieres que te diga? Sí lo hace, y hay otros que se intentan escabullir. ¿Qué es lo que hacía Leonard? Beber, pasárselo bien, estar con sus amigotes y dejar todo el trabajo a su mujer. Así que Luis tuvo que ser padre, madre, jefe de familia con 3 hijos y encima en una situación rural de no demasiado dinero, aunque tampoco era una familia pobre. Recordemos que al final la crianza y la venta de carne de cerdo es algo que puede dar dividendos. Eso no exime que el carácter de Luis, además de ser un carácter exigente, duro, muy duro, demasiado duro, era también muy excéntrico. Rayaba la obsesión. Tenía a los 3 niños como si fueran reclutas de un cuartelillo militar. Tenían que obedecer todo lo que ella decía al instante, o si no, había castigo. Luis lo tenía clarísimo. Sus hijos tenían que seguir la tradición familiar, por lo que desde que fueron pequeñitos les inculcó la dureza del trabajo y les obligó a hacer los trabajos
Carnita fresca, carnita buena, verlo. Pues más desagradables, como puede ser limpiar excrementos o sacrificar a los animales. Y aquí es cuando la historia empieza a ponerse un poco turbia, porque es cierto que quizás tenemos unos padres que no son los ideales, pero tampoco son tan malos. Al final es otra época y la dureza del trabajo es algo normal, y más en esa situación, pero los hermanos, sobre todo ellos dos, la hermana no tanto, empiezan a mostrar comportamientos más excéntricos aún que su madre. Comienzan a disfrutar, por ejemplo, con el hecho de esconderse en el cadáver de los cerdos. Es decir, sabéis que los ¿Cómo? Qué asco, tío. ¿Cómo que esconderte dentro del cadáver de los cerdos? Qué puto asco. cerdos se cuelgan, se almacenan y están abiertos, ¿no? Pues ellos disfrutaban metiéndose ahí dentro. Evidentemente aquí llevamos más allá, ¿no? Del cuidado de los padres. Estamos hablando de un comportamiento que roza lo perverso, pero de momento sin crimen, sin asesinatos y sin violencia. Cuando Robert era muy chiquito tenía una mascota que quizás para la gente de ciudad como nosotros no es muy habitual, pero para ellos no era tan extraño, y es que tuvo un carnero de mascota. Pero sus padres no estaban demasiado a favor de esta relación tan bonita, porque al final estos animales para ellos servían simplemente para sacrificar o para trabajar. Así que, ¿qué hicieron los padres? Los sacrificaron delante de él, mostrando una crueldad. Pero qué cabrón, ¿no? Sacrificarlo delante del hijo para que vea que vale verga todo, ¿no? Importante. Puedes intentar convencer a tu hijo de que ese animal no puede ser una mascota, pero desde luego sacrificarlo delante para que vea cómo sale la sangre a borbotones, para que vea cómo se muere, y siendo un animal tan querido para él, es una muestra de maldad. ¿Y Robert en la escuela qué tal? Pues sinceramente, un estudiante mediocre, le costaba bastante sacarse las asignaturas, tanto es así que llegó a ir a clases especiales. Si a eso le sumas que Luis, su madre, enviaba a los niños sucios, a veces incluso con manchas de excremento en la ropa o en las manos o en las uñas, sin cuidar, oliendo mal, pues los niños, que son muy jodidos, ¿qué hacían? Se reían de los tres hermanos, les llamaban Stinky Pig, cerdito apestoso, y al final todo esto tampoco ayudó a que Robert fuera mejor estudiante. ¿Qué pasa? Que acaba abandonando la escuela antes de tiempo, y así puede estar más horas en la granja, los padres contentos porque al final va a estar ahí trabajando y por lo tanto la granja será más productiva, y se termina la historia de Robert con los estudios. ¿Y qué pasa con los hermanos? Pues la hermana, sinceramente, es la más normal de todos, no le gustaba el ambiente, no le gustaba la granja, no le gustaba su madre, por lo que decide irse a vivir con unos familiares en Vancouver. El hermano... La hermana es la única que se salvó, en pocas palabras. La única normalita que se fue de ahí, vio toda esa mierda y dijo, no, yo me he pedido de aquí, que aquí andan mal todo el mundo. Mi hermano, mi papá, la otra. Anda todo el mundo fuera. Al contrario de Robert, que era un poquito más retraído, que era un poquito más tímido, podríamos decir, era violento, era gallito, y desde pequeño tuvo problemas con la justicia, llegando incluso a atropellar a un chaval, por lo que estuvo a punto de entrar en la cárcel y de tener problemas legales serios. Aún así, ambos hermanos se quedan en la granja y desde los aproximadamente 14, 15 años trabajan, viven encerrados en ese ambiente, sobre todo Robert, que no tenía amigos, no tenía novias, no tenía vicios, solo estaba ahí trabajando y sacrificando cerdos. Llegaban a sacrificar cada uno 15 cerdos al día. Pero claro, por mucho que reprimas los instintos más básicos de una persona, al final acaban saliendo, y a los 25, 26 años de edad, Robert empieza a visitar y frecuentar. Eso es así, gente. En la naturaleza, tarde o temprano, eso que lleva adentro lo saca. Tarde o temprano, por un motivo u otro. El barrio rojo de Vancouver, el Downtown East Side, que vamos a decirlo claramente, pues era el típico barrio, la típica calle llena de prostíbulos, en muchos casos con prostitutas sin familia, drogadictas, con un nivel académico nulo. Vamos, el típico cuadro de mujer que se dedica a esto porque no tiene absolutamente nada más en la vida. Y este es un perfil súper interesante para un asesino en serie. Lo hemos visto en muchos vídeos aquí en el Rincón de Giorgio. ¿Por qué? Porque son personas, mujeres, que pueden visitarte en tu casa solas. Normalmente no tienen familia, y si tienen familia no tienen relación con ella. Muchas veces usan sustancias, por lo que incluso un fallecimiento o una desaparición podría aducirse a que tuvo una sobredosis. Vamos, que le importa una mierda. En pocas palabras. Son como la parte de la sociedad que ven como más descartable, como que ya da igual, pasó algo, se murió, ya. Una calle X y desapareció. Es decir, son perfectas, son golosinas para los asesinos porque no dejan demasiadas huellas y porque sinceramente y por desgracia, y más en esas épocas, no importan a nadie. Os dije al principio que esta vida de granjero...
como acabo de decir, es como que la víctima perfecta porque a nadie le importa y como que sí, le habrá pasado algo, se habrá ido por ahí, se habrá desaparecido, es como que no te da para hacerte rico ni para hacerte millonario, pero en el caso de ellos no fue así, porque lo hicieron tan bien, trabajaron tantas horas, y aquí sí que se le tiene que dar el olé a su madre, que cuando fallecen los padres, primero fallece el padre, un año después fallece la madre, y ellos heredan la granja, una granja vastísima con una de terrenos impresionante, venden fragmentos de estos terrenos, llegando a obtener en poco tiempo unos 5 millones de dólares canadienses, que serían un poquito más de 3 millones de euros. Y esto que provoca más vicio, más descontrol. Comienzan los hermanos a utilizar la granja para más cosas que el sacrificio de cerdos. Montan fiestas y orgías gigantescas. El hermano que había entrado en los Hells Angels no, los tipos cuando se murieron los padres dijeron ya, vamos a hacer fiesta aquí lo que vamos a hacer. Estaban reprimidos, el limitador de ellos siempre fueron los padres, fueron sus limitados, pero al mismo tiempo yo creo que fue todo, el detonante, todo. Criaron, mantuvieron, los padres criaron dos enfermos de pequeños. Lo tuvieron ahí, lo contenieron, lo contuvieron ahí, lo amasaron, fue como que... Y ya cuando se murieron los padres, se soltó todo, ahí se fue todo a la verga. utilizaba terreno de la granja para guardar coches y vehículos que robaban. Ahí los despiezaban y luego vendían las partes y se ganaban una buena tajada. Pero lo más, vamos a decir, preocupante es lo primero que os comentaba. No tanto el tema de la delincuencia o los robos de automóviles, sino las orgías, el sexo. Robert pasa de ser ese chico introvertido que no tiene vicios a convertirse en un adicto a la prostitución, a las orgías y al desfase más loco. Alcohol, drogas, dinero casi ilimitado. Esta combinación va creando en él un auténtico monstruo. Con una fachada no tan peligrosa, la gente lo veía como ese excéntrico, nuevo rico, granjero, sucio y que huele mal, pero que monta unas fiestas loquísimas e increíbles y que es alguien del que te puedes reír porque no te va a hacer nada. Estaban... Claro, era la gente que le va a importar, la gente se va a divertir y ya. ¿Qué le va a importar a la gente quién era? Que pagaba, hacía todo y la gente iba y ya, y disfrutaba y a la verga. completamente equivocado. At L'Oreal, I feel trusted to own my projects. Life's too short for a boring career. In esclusiva su Nintendo Switch 2. El tema de las juergas empieza a profesionalizarse e incluso crean un club privado llamado, y esto no es broma, esto no es un fragmento de un guión de una nueva serie que saldrá en alguna plataforma de streaming, no, esto es la realidad absoluta. Montaron un club en una de sus numerosas tierras llamado Piggy's Palace, el palacio de las cerditas o de los cerditos, y ahí es donde Robert... Ah, ok. Peace Palace. No, ahí lo que se formó era, como el nombre lo dice, la puerca, la muchambra ahí lo que empezaba a seleccionar las que serían sus víctimas, ya que atraía a muchas personas vulnerables como las prostitutas. El tipo creó todo. Era todo el ambiente perfecto. Que os comentaba, que no tenían nadie que pudiera recogerlas, que no tenían nadie que se preocupara por ellas. Se puso la cosa tan surrealista con este club que incluso fundaron una fundación oficial. Cuando digo oficial, significa que estaba registrada por el Estado, que No me lo creo. De verdad, es que no me lo puedo creer. ¿Cómo hicieron? Explíquenme cómo pudieron, cómo hicieron. se llamaba, atentos, porque parece un chiste, Piggy's Palace Good Times Society, que sería algo así como la sociedad de los buenos momentos del palacio de las cerditas o de los cerditos. Es una locura absoluta. En teoría era una fundación sin ánimo de lucro que hacía eventos, que montaba bailes, que montaba espectáculos y todo para, vamos a decir, ayudar a esas personas de las zonas rurales para que tuvieran diversión. Y como es lógico... Sí, claro, la excusa, típica excusa. Bueno, con esa excusa sí puede ser, pero no lo sé. 3 años después de montar esta fundación, el Estado, cuando comprobó que ahí no había un espectáculo para todos los públicos, sino que era Project X cada fin de semana, cerró y clausuró la organización. Y entremos ya de lleno con la violencia y la depravación más extrema. Ya os hago el pequeño spoiler que Robert Pickton acabó matando a 49 mujeres. Estamos hablando de un asesino en... 49, loco. ¿Cómo hizo para matar a 40? Casi 50 mujeres prácticamente.
¿Y cuántos años se te metió ese tipo ahí? Ay, Dios mío. Serie muy prolífico, mucho más prolífico que algunos de los más notorios de la historia. A ese nivel está Robert Picton. En una de estas fiestas que montaba en el Piggy's Palace, Robert ve a una prostituta que le llama la atención, Wendy Lynn Eisteter, la trae, se queda a solas con ella y ahí la apuñala repetidamente. Pero ¿qué pasa? Que ella consigue escapar. Es de las poquísimas víctimas. ¿Y cómo escapó? Si la apuñaló. Se escapó medio muerta ahí que se logró escapar. Que consigue zafarse, se escapa, porque seguramente él aún no sabía cómo matar. Estaba nervioso, tenía Claro, miedo, súper era impulso. cruzar un umbral, sus fantasías Se le escapó se iban a la hacer lengua. realidad. Pasaba de esos momentos en los que juntos hermanos escondían cadáveres de animales a ser él el que provoca un cadáver. Así que ella corre y llega a la policía. Y aquí se podría haber acabado la historia. Realmente, si yo soy un policía y a mí me viene una mujer y me dice, mire, este señor me ha apuñalado repetidamente, me he escapado, este señor no sale nunca más en libertad, o al menos se pasa Como debería ser, coño. Como se supone que sea lógico, ¿no? 25 años encerrado. Pues no, como Wendy era una prostituta, y aquí vamos al tema de la vulnerabilidad y de los fallos del sistema, como era una prostituta y tenía problemas de adicciones, su testimonio no acabó de cuadrar para la policía, así que al final el cargo de intento de asesinato fue desestimado y aquí no ha pasado nada. Estamos en el ¿Cómo? ¿Así? ¿Así de fácil? Ya, no pasó nada aquí. Nos fuimos. ¿Y esto? año 1997 y Robert ya ha Mierda. intentado matar. Falló una vez, pero no más. Empiezan a desaparecer mujeres, sobre todo del Downtown East Side, el barrio rojo. Si no fuera por ese error, si no fuera por él. Pero bueno, no se hubiera muerto toda esa cantidad de gente. Que os comentaba, de Vancouver, y la gente no entiende qué está sucediendo, no saben si es un grupo armado que las está secuestrando, no saben si son casos de desaparición fortuita o si es un asesino en serie, como así sería. En un año se reportan 28 mujeres desaparecidas. Verga. 28 en un año. 28, es decir, te voy a decir, más de 2 por mes. 2 por mes más o menos, sí. Ponle 2 un poquito más por mes. Y unas cuantas ahí que se le fueron de más. 28, hermano. En un año. El tipo no creía en nadie. Estamos hablando de una velocidad de criminalidad Sí. que pocas veces hemos visto aquí. La policía ya empieza en ese momento a sospechar de que esto no es algo casual y de que hay un depredador que está cazando y matando a mujeres. Ponen incluso un anuncio de $100,000 a quien dé alguna pista y de momento nadie dice nada y nadie sabe nada. ¿Y qué es lo que hacía él con estas mujeres? Y esto desde luego es lo más escabroso de todo el caso. Además de, por supuesto, abusar de ellas, hacer perrerías con su cuerpo antes y después de morir. Os voy a contar ahora una historia, rompo totalmente el vídeo, de muchos años atrás, y algunos estaréis pensando, no me cuentes cuentos, sigue con el caso, ya veréis que tiene relación. Y es que en el Wild West, en el salvaje oeste, en esa época loca, pero también muy impresionante, ¿no?, de Estados Unidos, había una forma de eliminar las pruebas de un asesinato y directamente de eliminar el cadáver, de hacerlo desaparecer, que era muy curiosa y que está totalmente documentada que era cierta, y es que los cadáveres se metían en el corralillo de los cerdos y los cerdos que se lo comen todo, incluso huesos, terminaban con cualquier cadáver que les metieran ahí dentro. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque Robert Picton, años y años después, hace exactamente lo mismo. Una vez ha terminado con las víctimas, mete su cuerpo con los cerdos y estos se las comen enteras. Cerdos que después serían sacrificados y vendidos como carne para el consumo humano. Mierda, no. Le daba de comer a los cerdos humanos y después los cerdos los mataba y se los daba de comer a los mismos humanos. Y ya lo que te estabas comiendo ahí era carnecita de primera calidad, papito. En unos casos de mujeres más corpulentas se supo que Robert utilizaba maquinaria para desmembrar, para triturar carne, les servía a sus animales pues los cadáveres de esta forma tan terrible. No tan solo eso, y aquí viene ya el no va más, el insuperable. Esta carne que a veces trituraba, sobre todo de zonas donde hay más grasa, donde hay más materia, como podrían ser las nalgas, como podría ser la barriga, se empaquetaba junto a la carne de cerdo. Y
se vendía. Tanto es así que cuando la acaban deteniendo, las autoridades, como os comenté en la intro, hacen un comunicado avisando de esto a la gente que le había comprado. Eso es muy fuerte. Ya no estamos hablando tan solo de que el muy desgraciado matara a personas y diera el cadáver a los cerdos. Es que también... No, ya para qué, si ya la gente se había degustado ya con esa carne. Habían ya comido, todo el pueblo había comido ahí. La propia carne era vendida a otros seres humanos que, claro, con la mezcla de carne de cerdo y de persona, pues no debería tener un gusto muy característico, muy diferente, un poquito quizás. No sé cómo lo hacía, tampoco no le voy a preguntar a Robert Picton, oye, ¿cómo lo hacías esto? Pero es un nivel tal de depravación, de maldad, de crueldad, de sinsentido, que por una parte me horroriza. Y por otro, pues aquí estamos. Me fascina cómo el ser humano puede llegar a estas cotas de absoluta barbarie. Tienen que pasar años para que la policía por fin descubra a Robert Picton. Y acaba pasando en el año 2002. Hay una redada en principio porque se les avisa de que ahí están vendiendo armas ilegales, cosas seguramente del hermano, y al hacer la redada empiezan a encontrar objetos, utensilios que pertenecen a desaparecidas, ropa interior de mujer, y poco a poco, cuando van indagando más, descubren pequeños fragmentos de hueso. Es decir, que lo cogieron de milagro. De milagro lo cogieron, porque fueron ahí a buscar armas o otra cosa y se encontraron eso. Si no, el tipo, no sé hasta cuántos años se hubiera metido ahí matando gente y haciendo lo mismo. No lo sé, yo creo que se hubiera matado más de 100 mujeres. Que pertenece al cuerpo de un ser humano, sangre, instrumentos de tortura, etc. El pack completo. Acaban descubriendo que el culpable es Robert. Primero le imputan 2 asesinatos de las pruebas más claras que han encontrado, pero al final le imputan decenas de ellos. En total, 27 cargos por asesinato. Por supuesto, acaba siendo condenado a cadena perpetua. Recordad que en Canadá, aunque estamos cerca de Estados Unidos, no existe la pena de muerte y lo más que te pueden dar es esta, ¿no? La cadena perpetua se la dan por 6 cargos de asesinato. Los otros no se pudieron demostrar, pero evidentemente con 6 hay más que suficiente para dejarte de por vida en la cárcel, aunque a mí me parece injusto porque las familias o las personas cercanas a las otras víctimas pueden tener la sensación de que se ha hecho justicia con 6 personas, pero no con todas las demás. Estamos hablando de 27 cargos de asesinatos y la policía, para intentar indagar un poquito más sobre él, sobre sus crímenes, infiltra a un poli, a uno de ellos, en la celda de Robert. Empiezan a hablar, se hacen amigos y vamos a ver lo que dice él. Esto es un documento brutal porque pocas veces podemos ver esto, ¿no? Un infiltrado en la celda de un asesino en serie, y aquí le vemos precisamente lo que parece un plato de carne. Os voy a ir traduciendo cuando sea algo importante, sobre todo lo que yo quiero que sepáis, porque hay algo que es bastante heavy. El policía le dice algo como ya no puede quedar mucho más, y él le dice que se estaba volviendo sloppy, que es descuidado. Y aquí es brutal porque lo que dice es, si hubiera matado una más habría llegado a 50, como si fuera un hito, como si fuera cuando un videojuego y le queda un trofeo para el platino. Enfermo, no enfermo. 50, a todo. Quiero hacer uno más, el 5-0, el 5-0. Y sonríe. Es una barbaridad cómo se está riendo, es decir, con qué frialdad habla de esto. Oye, aquí vemos un psicópata del libro, ¿no? Una persona que está hablando de algo trágico, tremendo. El tipo era un enfermo total, le gustaba lo que hacía, fíjate eso. Ese cadena perpetua ni verga, ese cadena de muerte, silla eléctrica esa, qué sé yo. Muy grave, con no tan solo frialdad, sino con orgullo. Con orgullo y con pesar de... si no hubiera sido descuidado, al final hubiera llegado al 5-0, a 50. ¡Qué bien! Con gente así que me gustaría hacer a mí, pam, 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 hasta luego. ¿Para qué tenerlos riéndose de todos nosotros durante
años y años en una celda, pero esto ya es otro tema y aquí entramos en otra historia. En la cárcel, Robert no lo pasa del todo mal, incluso escribe unas memorias, un libro llamado Picton en sus propias palabras, que supuestamente fue sacado de la cárcel de contrabando, llegó al gran público y al final, me quito esto que lo llevaba de ver el vídeo loco este, y al final llega a Amazon y Amazon tiene que quitarlo de la venta por la gran indignación de mucha gente que está diciendo, encima el hijo de puta este está vivo, que no estamos hablando de muchos de sus otros asesinatos, él dice 49, estábamos hablando de 20 y pico, quedan muchos, ¿no? Por estudiar, por investigar. Encima, el tío está haciendo un libro orgulloso, ganando dinero. Tengo que reconocer que yo aquí tengo dudas, porque yo pues un poco me lo leería para intentar comprender cómo él piensa o cómo se ve a sí mismo, desde luego. A mí también me daría muchísima curiosidad. Yo hubiera comprado el libro, pero solo por eso, por curiosidad, para saber la cabeza, qué había en la cabeza de ese hombre, ¿me entiendes? Es como que, no sé, me causa intriga, tío. ¿Cómo piensa? ¿Qué tiene? Desde un punto de vista frío, analítico, objetivo, no desde la admiración o desde las ganas de que esto pase más a menudo, pero creo que no es bueno censurar los libros, sino explicar su contexto. Otra vez, este es otro tema. En 2010, y esto es algo que a mí me indigna, se decide no proceder con más de 20 cargos de asesinato, se deja de investigar y se destruyen las pruebas. En teoría, porque ya está de por vida en la cárcel, no le pueden dar más castigo, y para evitar traumas a los familiares de las víctimas, y yo creo que es justo al contrario, lo que quieren los familiares de las víctimas es que aunque ese tío esté de por vida en la cárcel, tengan la tranquilidad de saber que su hermana, que su prima, que su hija, quien sea, da igual, su ex, ha sido declarada víctima oficial de un asesino así y que se sabe que ella desapareció por él, no porque le dio una sobredosis o porque se fugó con su chulo. ¿Y está vivo? Pues no está vivo. Precisamente en este 2024, en mayo, fue asesinado y se lo merecía. Ojalá hubiera pasado antes, ha vivido muchos años. Fue asesinado por otro recluso, Martin Chayres, que ya era famoso porque era muy violento dentro de la cárcel. Mi teoría es que seguramente los guardias o quien fuera le tenían unas ganas locas a Picton y lo metieron con uno que ya tenía fama o que era violento o que atacaba a sus compañeros, lo metieron ahí para que al final el otro se lo cargara en un impulso de rabia, odio o lo que fuera, y se lo cargó creen que un palo de escoba roto, con la parte afilada, se lo clavó en la cabeza, no lo mató instantáneamente, pero cuando lo llevaron a la enfermería, pues ya era tarde y acabó muriendo. Y así termina esta historia, ¿no? Un hombre tan psicópata, capaz de empaquetar la carne de sus víctimas y venderla, no tan solo para joder el recuerdo de la persona que ha asesinado, sino también para traumatizar, joder y reírse de la gente que compraba eso, porque aquí hay dos tipos de víctimas. En cuanto a lo de la carne, es 100% seguro que lo hiciera. La policía encontró carne empaquetada en la casa. ¿Llegó a venderla? Se cree que sí. ¿Él lo ha dicho? No. Esa es la verdad. Pero sí, todo indica... Sí, obvio que la vendió. Sí. 100%. A que así fue. Yo no tengo dudas de que sí, de que lo hizo. Y aquí terminamos con este primer vídeo de 2025 ya, como pasa el tiempo. Un 2024 que ha sido, bueno, por desgracia, muy malo para mí, sobre todo en la parte final. Al principio estaba de lujo, una parte final terrible. Os recuerdo Dogfight el 31. Bueno, gente, si quieres apoyarme, gente, por favor, dejadme un like, suscríbete al canal y deja un comentario. Así vamos creciendo, ¿ok? Déjame tu like, por favor, y comenta y condivide o comparte, por favor. De enero en el Olympic Arena de Badalona tenéis las entradas aquí, todo el mundo a comprarlas porque ya se están vendiendo bastantes, vamos a hacer sold out casi seguro y si tardáis mucho os podéis quedar sin y yo creo que va a valer la pena y los que no, que sois muchos más que vais a estar viéndolo por supuesto.